José Antonio González Castro, conferencista internacional en temas de información financiera, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con una especialidad en impuestos por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y una maestría en Derecho Fiscal por parte de la Universidad del Valle de México. Ha sido titular de la Comisión Fiscal de la CONCAMIN, docente en el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad del Valle de México. Actualmente es el presidente del Instituto Benemérito en Ciencias Jurídicas. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Claro, papá, es individual. Y hay un tema bien interesante cuando rebaso el umbral de arrendamiento. Hay dos posturas. Dice, es que si no rebasa los 271,000, júntalo en 6 meses. Yo diría que no, y hay posturas que dicen que sí, porque ahí dice renta mensual. Pero bueno, eso es nada más breviario cultural en materia de operaciones vulnerables. Bien, seguimos. Aquí nace el concepto que les acabo de mencionar. Vean, se establecen supuestos de actuaciones notoriamente improcedentes. Les pongo 2 ejemplos de manera puntual, a reserva de llegar al texto en su momento. Falsificación de documentos es una actuación improcedente. Segundo, abuso de la firma en blanco es otra actuación improcedente. Ahora, ¿esto a qué me lleva? A 2 aspectos. Número 1, si yo lo acredito como trabajador, es una presunción a mi favor, ¿de acuerdo? O es una documental a mi favor para que yo pueda frente a un juicio ganar, porque finalmente están actuando mis patrones de manera dolosa. Y segundo, van a sancionar tanto al abogado, al litigante o al patrón cuando hace esto. O en su caso a los servidores públicos, y van a ver de cuánto estamos hablando de multas. Y menciono esto porque no estaba definido lo que se considera actuaciones, ¿de acuerdo?, notoriamente improcedentes. Pero bueno, ahí está. Bueno, esto, salvo su mejor opinión, lo dejamos ahí un poquito como teoría, nada más que le estoy diciendo. ¿Quién es el tribunal? ¿Qué es conciliación? ¿Qué es la función jurisdiccional? ¿Y cuál es la postura del conciliador? Nada más me quedo en la parte de conciliación. Vean qué dice. Es un mecanismo de resolución de conflictos por el que las partes intentan llegar a un acuerdo mediante la intervención de un tercero, que es donde entra el Centro Federal de Conciliación, ¿de acuerdo? No dirimente con la finalidad de evitar el proceso judicial. Por eso les dije en su momento, si a través de la conciliación llegan a un acuerdo, ya no se suben a juicio. Ahora, si a través de la conciliación no llegaron a un acuerdo, se suben a juicio. Esa es un poquito la postura, ¿de acuerdo? Sale. Ahí está el arbitraje, digo, no me detengo. ¿Cuáles son las nuevas autoridades laborales? Vean, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social continúa, esa no desaparece. ¿Qué nace? Una disposición, una autoridad que se llama Consejo de Coordinación, ¿de acuerdo? Esta como disposición, y le agregué algo si lo quieren tomar adelante, tiene que sesionar por lo menos 3 veces al año. Y algo que agregué para que tengan un poquito la película completa, este Consejo de Coordinación, que es el encargado de la implementación de la reforma laboral, me dice, y esto lo agregué, no lo van a encontrar, me disculpo otra vez, dije son 6, 7 láminas que metí, ahí está otra, me dice que tiene hasta el 31 de mayo de este año para que se instale el Consejo de Coordinación Laboral para la implementación de la reforma laboral, ¿de acuerdo? Entonces ahí está un poquito cuáles son los tiempos para que podamos entender el alcance de la reforma laboral, ¿de acuerdo? Entonces ya les decía, un primer elemento de la impartición de justicia, el Consejo de Coordinación, la Secretaría Técnica y finalmente el Centro Federal o Local de Conciliación y Registro Laboral, antes llamadas Juntas Federales de Conciliación. ¿Queda claro? Ahora, para entender esto un poquito de manera general, me adelanto con un par de láminas, ahorita regreso. ¿Cuáles son, obviamente, los trabajos, los objetivos o las funciones de este Centro Federal de Conciliación? Vean, se va a encargar del registro de los sindicatos, y aquí está el fundamento, 365 de la Ley Federal del Trabajo. Se va a encargar de llevar el control de los contratos colectivos de trabajo, y una postura es que se tienen que revisar por lo menos
cada 4 años. Otro trabajo de este centro es llevar el control de los reglamentos internos de trabajo y algunos otros aspectos relacionados. Y lo más importante, actuar como conciliador, lo que acabo de mencionar, entre las partes según lo que dispone el artículo 590 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Queda claro? Entonces, eso es lo que sustituye a las famosas juntas. Bueno, ya entramos un poquito en materia. Bueno, siguiendo con esto, y finalmente tenemos a los tribunales, que pueden ser federales o estatales, y estos van a actuar como el juez laboral. Y ya les decía, antes de llegar al tribunal, voy a pasar por las juntas. ¿Queda claro? Ahora, de esos tribunales, para que tengan un poquito el contexto. Vean, me brinco otras láminas, un poquito para que no se me duerman y para que tengan el contexto. Vean, primer elemento, ¿por qué desaparecen las juntas? Y esto lo extraje de la exposición de motivos, para que vean que las cosas no se estaban haciendo de manera correcta. Primer elemento, las juntas no hay que perder de vista que son de composición tripartita, ¿de acuerdo? Patrón, trabajador y gobierno. Segundo, la exposición de motivo me dice que no representaban a los trabajadores, sino a las centrales obreras. Es decir, iban en favor de los sindicatos, de los patrones, pero nunca a favor de los trabajadores, ¿de acuerdo? Tercero, no resolvían los conflictos. Ese es un tema interesante. Hay mucho rezago de conflictos pendientes de resolver. Por eso, ¿recuerdan cuánto tiempo les dije hace ya una hora, hora y media? 120 días para que instalen su programa de resolución de conflictos pendientes. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sale. Y finalmente me dice, el tripartidismo genera una especie de simulación en la solución de conflictos. Y aparte yo agregaría el rezago de tantos y tantos juicios que tenemos pendientes. Bueno, dicho esto, ¿cuál es la nueva forma de impartición de justicia en materia laboral? Vean, los órganos de impartición de justicia, ¿de acuerdo?, tienen que actuar sobre estos lineamientos. Tienen que ser autónomos, independientes y profesionales. Ahora, si ustedes han leído las noticias de ayer, de antier, de antiantier, ¿cuál es un primer problema? De que esas nuevas autoridades laborales y en particular los tribunales, sorpresa, no tienen presupuesto para trabajar. Digo, pequeño detalle, ¿verdad? Si no hay dinero, pues ¿cómo voy a trabajar? Y vean, lean las noticias, ¿de acuerdo? Sale. Ahora, otro punto, ya lo mencionaba al inicio, que hoy por hoy van a utilizar la tecnología como una forma de acercarse, ¿de acuerdo? Y aquí dos comentarios. La implementación de un buzón electrónico para conocer notificaciones y resoluciones en base a principios de tutela de justicia efectiva. Entonces aquí ya hablamos de un primer elemento electrónico, buzón tributario. Segundo elemento, desahogo de diligencias judiciales por medio de videoconferencias a través de la red privada virtual. Ahí está otro elemento. Y esto también se refuerza con disposiciones transitorias, que hoy por hoy se tiene que utilizar la tecnología para la mejor consecución de los laudos. Ahora, ¿cuáles son los ejes rectores de la impartición de justicia? Vean, oralidad, inmediación, continuidad, concentración o publicidad. De todos esos, el que me brincó, ¿qué es esto? Bueno, les ayudo. Dice, es el contacto directo en audiencia del juez con los sujetos procesales, ¿de acuerdo? Es decir, si tú quieres dar una testimonial, ¿de acuerdo?, el juez te va a estar viendo, lo tienes que hacer en presencia del juez, ¿de acuerdo? Para que la impartición de justicia sea pronta, expedita y sobre bases reales. Vean qué me dice. La impartición de justicia tiene que ser a verdad sabida y buena fe guardada. ¿Esto qué quiere decir? Buscar la verdad de los hechos sobre bases reales. Y para llegar a las bases reales, ¿qué debemos de conocer? Lo que les decía ya también hace un buen rato, la litis en materia de procesos. ¿De acuerdo? Hoy por hoy esto de la impartición de justicia es interesante. ¿De acuerdo? Bueno, regresamos a las láminas que quedaron pendientes. Bueno. Nos quedamos en las nuevas autoridades laborales, ¿de acuerdo? Destacando, todas son importantes, pero en particular el Centro Federal y los tribunales federales. Destacando. Bueno, decía yo que aquí viene un primer elemento de los transitorios.
el Consejo de Coordinación obviamente tiene esta fecha para la implementación de la reforma laboral. Y ahí vamos a empezar con las fechas. Y un comentario a propósito de estos cambios. Dentro de esa pugna de que si hay presupuesto, no hay presupuesto, de que si es buena, si es mala la reforma laboral, un abogado en particular, dentro de las sesiones que han tenido, vean qué dice, ahí está el nombre. Este abogado dice, respondió que la reforma laboral sí pone acento en el derecho de los trabajadores. Ya lo dice un especialista, no lo dice José Antonio. Y explicó el por qué. Por lo menos las 3/4 partes de los contratos colectivos en México son de protección. ¿A qué le suena esto? ¿Protección para quién? Para el patrón. Para el patrón, no, hoy tiene que ser de protección para el trabajador. Ahora, termino de leer, dice, son contratos que tienen los mínimos de ley, mínimos, y prácticamente nunca se revisan. ¿Por qué creen que dije que los contratos se tienen que revisar por lo menos cuánto tiempo? Cada 4 años. Y los tiene que estar vigilando el Centro Federal de Conciliación y Registro. Entonces ya van a tener seguimiento en su revisión. ¿Queda claro? Por eso estos motivos van a dar pauta a la reforma. Y termino para que nos vayamos a desayunar. Dice, al transparentarse estos documentos, agregó, los trabajadores serán los ganadores porque podrán compararlos y votar para su conocimiento. Hicieron el comentario, si hoy una empresa tiene trabajadores sindicalizados y tiene trabajadores de confianza, algo que ya viene en la Ley Federal del Trabajo y algo que también se adiciona, los trabajadores de confianza no pueden participar en los sindicatos de los otros trabajadores y no pueden votar, sorpresa, en los contratos colectivos de trabajo. Entonces los trabajadores de confianza se cuecen por aparte. Bueno, pues vamos a continuar para que lleguemos a buen puerto. Les decía que esta lámina, igual y también una disculpa por tercera ocasión, simplemente les doy con el ánimo de que ustedes tengan un poquito más de información porque esto es muy extenso y entiendo que para algunos puede ser un poquito tedioso. Pero bueno, ya hablaremos un poquito más de conceptos más prácticos, más que manejamos al día con día. Pero bueno, esta lámina me dice que dentro de los artículos transitorios, las fechas en que van a entrar vigencia tal o cual situación de manera particular. A título de ejemplo nada más, y les decía que la reforma laboral ya en toda su dimensión tiene vigencia hasta el año 2023, ¿de acuerdo? O sea, tenemos hoy todavía un par de años para empaparnos, para estudiar, para que vean cómo se va comportando, si hay presupuesto, si no hay presupuesto, y lógicamente cómo se van dando los juicios, que es lo más importante, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a analizar los puntos. En noviembre del 2019 ya mencionaba que hay una nueva autoridad laboral que se llama Centro de Conciliación y Registro Sindical. Bueno, según la disposición transitoria me dice que entra 180 días hábiles posteriores a la publicación de este decreto y esa fecha se cumple en noviembre del 2019 porque son días hábiles. Bueno, también cambios en la vida interna de los sindicatos, ya que deben modificar sus estatutos e incluir voto libre, secreto, indirecto, que es lo que ya les anticipaba. Esto también entra en vigencia en noviembre del año 2019. Segundo punto, en mayo 2020 se tiene que tener el soporte electrónico de expedientes de las asociaciones sindicales. Recordando un poquito y a lo mejor resulta tedioso, lo que es contratos colectivos de trabajo, la parte conciliatoria, la parte de lo que son los sindicatos y demás, los va a administrar el Centro Federal de Conciliación y Registro, ¿de acuerdo? Lo que antes se conocía como juntas de conciliación. Bueno, entonces quedamos en mayo 2020, soporte electrónico de los expedientes de las asociaciones sindicales, ¿de acuerdo? El mismo mayo 2020 los sindicatos deben ajustarse al procedimiento de demostrar que tienen el respaldo de 30% de la mayoría de los trabajadores a través del voto libre, secreto y directo. Mayo 2021, creación de la plataforma de seguridad social para que los tribunales puedan realizar consultas y cotejen el registro de los trabajadores en los sindicatos. Mayo
2022, traslado físico de expedientes de las asociaciones sindicales al Centro de Conciliación y Registro. Y hoy por hoy, ¿por qué 2022? Porque los transitorios me dicen que tenemos 3 años para hacer esa operación. Y en mayo 2023 dicen, entran en función los centros de conciliación y tribunales laborales a nivel federal, y aquí les dan 4 años. ¿De acuerdo? Y entonces, hasta esa fecha, pues lógicamente debemos de entender que las juntas van a terminar de finiquitar todos los asuntos que tengan pendientes, ya que entra en vigencia precisamente el Centro de Conciliación, ¿de acuerdo? Y tribunales correspondientes. Pero entonces vean que hasta mayo del 2023 podemos ver ya en plena dimensión la reforma laboral que hoy estamos conociendo. Bueno, dicho esto, vean un poquito la sinergia de los cambios que se proponen en materia laboral. Simplemente, otra vez, una manera de entender es la exposición de motivos. Primer punto, vean, en esta primera parte se señala lo siguiente. Dentro de la minuta se pretende privilegiar los derechos de los trabajadores. Vean, otra vez, beneficio a los trabajadores, generación de certeza jurídica. Apoyado en instituciones de prestigio, como ya lo mencionaba, Centro de Investigación y Docencia Económica, que es el CIDE, y a nivel internacional, la Organización Internacional del Trabajo, entre otras. Ahora, ¿por qué se dan los cambios de la forma de impartición de justicias? Vean qué dice la exposición de motivos. Se destacó que no todos los conflictos obrero-patronales se llegan a presentar ante las juntas de conciliación y arbitraje, o sea, no todos. Ahora, de tal forma que en algunos casos las partes inmersas en un conflicto prefieren absorber sus pérdidas antes de recurrir al Estado. Entonces, vean un poquito cuál es el desfase o la credibilidad en las juntas. Para que esta intervenga, obviamente hablando de la Junta, en la búsqueda de soluciones. Por una parte, la falta de conocimiento de la complejidad del proceso laboral, el tiempo que dura su desarrollo y el costo que se supone hacen los trabajadores se abstengan a acudir a la instancia laboral. Es decir, no tenemos credibilidad hoy por hoy en las juntas, por eso se da el cambio. ¿De acuerdo? Bueno. Por lo tanto, de manera un poquito resumen lo que he platicado, destacamos lo siguiente. Se suprimen las juntas de conciliación y arbitraje. Obviamente, no de manera inmediata, va a haber un proceso de transición, ¿de acuerdo? Se establece que la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo, como ya lo mencioné, de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, que esa es la última instancia, pero antes de llegar a los tribunales, ¿qué decíamos? Se estipula que antes de acudir a los tribunales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. ¿Y quién es esa instancia? Los centros federales de conciliación y registro laboral. ¿De acuerdo? Bueno, esta instancia conciliatoria tiene 2 presencias, a nivel local y a nivel federal, dependiendo obviamente los asuntos que traten cada uno de ellos. Hoy por hoy, como las juntas federales y juntas locales de conciliación. ¿De acuerdo? Bueno, y el punto final dice, se precisa que el titular de este organismo descentralizado será designado por la Cámara de Senadores a propuesta del Ejecutivo Federal. Bueno, ahí es un poquito. Esta lámina ya la platicamos, simplemente son las funciones que tiene el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, destacando que decíamos la parte de conciliación, ¿de acuerdo? Esa lámina también ya la platicamos, el por qué el cambio de las juntas al Centro Federal de Conciliación, ¿de acuerdo? Los órganos autónomos, independientes y profesionales apoyados en lo que es el uso de la tecnología, buzón tributario, videoconferencias, entre otros. Los principios que deben de acotar estas juntas. Bueno, sale. Aquí viene un poquito la referencia al mecanismo de transición y de manera general dice que los asuntos que estén conociendo hoy las juntas les van a dar seguimiento. Y aquí vienen los 120 días que decíamos para efectos de que las juntas presenten su programa de trabajo. ¿De acuerdo? Y después ya los asuntos que conozcan los tribunales o el Centro Federal, pues ya le darán seguimiento de manera propia estas instancias correspondientes. Ahí está el mecanismo de transición, ¿de acuerdo? Bueno, en esta parte simplemente también adiciono creo que es la última lámina, ya no adiciono más para que ya no tomen fotos, ya nos empatamos.
En esta última lámina, precisamente al hablar del mecanismo de transición, me dice que se tienen que respetar los derechos de los trabajadores. Y al texto señala, vean, artículo 20º transitorio, y al texto dice, los derechos laborales de las y los trabajadores, ¿de acuerdo?, de las instituciones que se vean involucradas en esa transición deberán ser respetados en su totalidad. Y otra vez, certeza jurídica, garantía de los derechos, sin olvidar que el artículo 5 que vamos a tocar ahorita me dice que los derechos de los trabajadores, sea escrita o verbal, son irrenunciables. ¿De acuerdo? Ahí está. Bueno, un poquito viendo la esencia de la exposición de motivos de manera general. Hablamos un poquito del por qué se da la reforma laboral. Bueno, aquí viene una primera propuesta. Les doy la fecha, les doy el partido que la propuso, en este caso el PT, y les doy el nombre del diputado. Y me dice que él propone que las elecciones sindicales se hagan, se realice considerando el voto de los trabajadores, se ejerza, como ya lo hemos platicado, de manera personal, libre, directa y secreta. Ahí están dos disposiciones. Esto lo dice el artículo 389 de la Ley Federal del Trabajo, y aquí nada más adiciono esto, que esto no viene en su material, si nada más lo quieren acotar. Tenemos, de acuerdo al artículo 23º transitorio de la reforma laboral, que tienen 245 días para que se dé esto de manera directa. ¿De acuerdo? Entonces, ahí están los plazos. Y estoy jugando con lo que es la propuesta de ley, cómo quedó el artículo y qué dice la disposición transitoria. Bueno. Aquí también, antes del break, ya se los mencionaba, el artículo 183 de la Ley Federal del Trabajo, esta primera parte ya viene y no se reforma. ¿De qué habla? De los trabajadores de confianza, dice, no podrán formar parte de los sindicatos de los demás trabajadores. Toda esta primera parte ya venía. ¿Qué se adiciona? Dice, dichos trabajadores de confianza tampoco podrán participar en las pruebas del recuento de los conflictos de titularidad del contrato colectivo de trabajo, ni intervenir en las consultas para la firma o revisión de dichos contratos. Y aquí viene el fundamento. ¿Queda claro? Entonces ahí para que tengan un poquito la película de si en sus centros de trabajo manejan sindicatos o todos son de confianza o de desconfianza. Pero hoy por hoy los trabajadores de confianza no participan en los sindicatos de los demás trabajadores ni en el recuento para la votación de los contratos colectivos de trabajo. ¿De acuerdo? Que sin perder de vista siguen siendo trabajadores con todos los derechos inherentes. ¿Sí me expliqué? Sale. Ok, seguimos. Aquí viene precisamente la postura, también otra vez el planteamiento, les doy la fecha, les doy obviamente el partido y les doy el nombre del diputado. Y me dice que dentro de la exposición de motivos se propone que los trabajadores domésticos, hoy llamados trabajadores del hogar, hay un capítulo en particular, tengan derecho al Infonavit y al Seguro Social. Hoy por hoy Infonavit no. ¿Por qué razón? Porque una de las obligaciones de los patrones, quien contrata trabajadores del hogar, les tiene que dar habitación cómoda, higiénica y les tiene que dar de comer. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que no se les obliga a pagar las aportaciones del Infonavit. No así el Seguro Social, porque sí tienen que darlos de alta en el instituto. Entonces, bueno, la propuesta que me dice, establecer como obligación de los patrones, pagar las aportaciones de vivienda a los trabajadores y desde luego darlos de alta en el Seguro Social. El artículo 146, que aquí se los comparto, dice textualmente, los patrones no estarán obligados a pagar las aportaciones a que se refiere el artículo 136 de la ley, por lo que toca al 5% de aportaciones al Infonavit. ¿De acuerdo? Bueno. Sin embargo, un detalle, y me adelanto, un detalle interesante. Pongan su mente tantito en blanco y hablemos de trabajadores del hogar, ¿de acuerdo? Y me dice que se les va a retribuir en efectivo, eso es lógico, y dice que una manera también de retribuir es darles habitación y alimentación. ¿Sí me explicó? Ahora, ¿por qué el comentario? Porque si alguien no es un poquito cuidadoso en la lectura y lo relaciona con Seguro Social, les diré que en materia del salario diario integrado, el artículo 27 del Seguro Social en su fracción 5 dice que la alimentación y la habitación, cuando se otorgan de manera gratuita, ojo, son parte integral del salario base de cotización. Y ese es un dato interesante porque
Otra vez, imagínense, por eso dije pongan su mente en blanco. Imagínense que la ama de casa o el amo de casa contrate un contador para que integre el salario y lo dé de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y alguien también se puede preguntar, oye José Antonio, ¿y también tendría que timbrar su CFDI? Sí. Vean nada más, trabajadores del hogar. Pero dice aquí la contadora Tere, oye, y lo que rompa el trabajador, dentro de las obligaciones de los trabajadores del hogar, dice, debes de tener cuidado en el menaje de casa. ¿Y qué es el menaje de casa? Todos los bienes de la casa. ¿Me explicó? Pero es curioso porque luego van, ¿y qué crees que rompió este artículo de porcelana? O se desapareció este relojito. Es que es cierto, pero bueno, una obligación de ellos es tener cuidado en el menaje de casa. ¿Sale? Y ya veremos, Margarito, tantito, ya veremos que muchos de aquí se van a querer convertir en trabajadores del hogar. De verdad, porque nada más les anticipo por los tiempos. Vean, en el horario nocturno, ¿de acuerdo? Deben de descansar por lo menos 9 horas. Y pregúntense cuánto duermes tú y cuánto duermes tú. Sale. Entre el horario matutino y vespertino deben de descansar los angelitos 3 horas. Y el fin de semana debe tener derecho a día y medio de descanso y se sugiere que sea sábado y domingo. Y lo que se puede negociar es el mediodía. Por ejemplo, trabajo este sábado, ¿me explicó? Pero descanso el domingo, ¿queda claro? Y la próxima semana descanso sábado y domingo porque estoy negociando el mediodía de un día de mi descanso. ¿Sí queda claro? O sea, para que vean que deben de darle, procurar. Y como decía mi mamá, en paz descanse, cuando contratamos a alguien del aseo, y eso se sigue dando. Cuando contratan a alguien dice, no lavo, no plancho y no cocino. Así dice, ¿no? Y nada más atiende al patrón. Sale. Margarito. Bueno, estamos hablando de una persona que uno la tuviera todo el tiempo. Que estuvieran todo el tiempo en la casa, por decirlo. Claro. Y las que son de entrada por salida el mismo día, ¿les aplica esto o no? Vean qué dice el contador, Bueno, vamos a leer las láminas, o vamos a ver las láminas y le vamos a contar al Margarito, para que vean, dentro de las disposiciones que vimos al inicio, había una lámina que es el artículo 18 y dice, en caso de duda, aplica lo que más favorezca al trabajador. Y la pregunta del contador, si llego de entrada por salida, ¿me explicó? La pregunta es, ¿tiene derecho a esto? Sí, de manera proporcional. Claro. Ahora, capítulo 8, trabajadores del hogar, y vean qué dice. Artículo 331, los trabajadores del hogar son los que prestan servicios de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una persona o de una familia. Entonces está diciendo quiénes son trabajadores del hogar. Pero también me dice quiénes no son trabajadores del hogar. Son trabajadores normalitos. Ahora, ¿de quién estamos hablando? Las personas que también presten servicios de aseo, asistencia, atención a clientes y otros semejantes en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, bares, hospitales, sanatorios, etcétera. Y tampoco son los porteros y veladores. Esos son trabajadores normalitos. Ahora, aquí también, ¿qué destacamos de estos trabajadores? Que no tuvo reforma, que a muchos les cuesta trabajo entender. Si yo voy a un restaurante, a una fonda, a un bar, ¿me explicó? Y les pago la propina, según el artículo 346 de la Ley del Trabajo, es salario del trabajador. Y al ser salario de trabajador, número 1, se tiene que timbrar. Número 2, se retiene impuesto a la renta. Y número 3, causa seguro social. Y en la práctica, ¿quién es eso? Nadie, jóvenes. Excepto, que quede claro, cuando la propina es en efectivo. No tiene efecto ni laboral, ni fiscal, ni de seguridad social. ¿Queda claro? Pero si pago con tarjeta, si pago con contrato, la propina es salario del trabajador. Y ojo, para los que tengan una idea un poquito vaga, cuando yo cobro la propina, entiéndase que es un ingreso para el patrón. Y la pregunta sería, ¿y eso causa ICR? Sí. ¿Y me pega en pagos provisionales? Sí. No, para que vean que cosas que no se cambiaron, O sea, siguen. Pero bueno, ok. Entonces, ahí quedamos.
Trabajadores del hogar son los que hacen esas actividades, no son trabajadores del hogar. Y aquí viene lo que les decía Margarito. Si tú quieres irte a trabajar a la casa, dice, los trabajadores del hogar que habitan en el mismo, donde prestan sus servicios, deberán disfrutar de un descanso mínimo nocturno de 9 horas. O sea, no se les puede molestar. 9 horas, Ofe. ¿De acuerdo? Consecutivas. O sea, no duermo 3 y luego atiendo al patrón y vuelvo a descansar. ¿De acuerdo? Además de un descanso mínimo diario de 3 horas entre actividades matutinas y vespertinas. Ahora, súmenle 9 más 3. Vean nada más, ¿eh? Y luego me dice, la retribución, dice, salvo expresamente pactado, la retribución del trabajador del hogar comprende. Y vean de qué habla, ¿eh? De la retribución. El pago en efectivo, los alimentos y la habitación. Y para efectos de esa ley, dice, los alimentos y la habitación se estimarán equivalentes a un 50% diario del trabajo que se devenga. Entonces,